Saludos a todos. Hoy vamos a hacer un análisis de un video subido por el terraplanista Alarma Mundial, sobre la cuestión de los tamaños, distancias, alturas y diámetros angulares del Sol y la Luna en la Tierra plana. El punto que este terraplanista pretende refutar, es la cuestión de que deberíamos ver al Sol hacerse más chico cuando se aleja y más grande cuando pasa por el cenit. Una cuestión que los planilandios llevan 3 años sin poder resolver. Veamos, este terraplanista nos argumenta, que no vemos al Sol cambiar de tamaño porque es gigante. Nos dice, que el Sol terraplanista mide 500 kilómetros de diámetro, y que se encuentra a unos 25.000 kilómetros de altura. Ya con esto empezamos mal, puesto que, si hacemos el cálculo de tamaño angular, con un Sol de 500 kilómetros a 25.000 kilómetros de altura, estando en el cenit, deberíamos verlo con un tamaño angular de 1,8 grados. Lo cual, refuta la distancia dada por el terraplanista. Ya que eso significaría que en el cenit veríamos al Sol con un tamaño el doble de grande del que lo vemos en la realidad. En la realidad el tamaño angular del Sol corresponden a medio grado, de 31 a 32 minutos de arco, entre perihelio y afelio. Vamos a asumir el tamaño de 500 kilómetros para el Sol, dados por este terraplanista. En ese caso, el Sol debería estar a 54.000 kilómetros de altura para que su tamaño angular se corresponda con el observado en la realidad, aproximadamente de unos 31.50 minutos de arco. Siempre que uno se ponga a dar diámetros y distancias hipotéticas para un modelo, debe asegurarse como mínimo que esos diámetros y distancias no contradigan los tamaños angulares observados en la realidad. Si no, el planteamiento queda refutado desde antes de desarrollarse. Bien, continuemos. Luego, este terraplanista dice que en la Tierra plana, entre el cenit y el horizonte, el Sol se aleja unos 10.000 kilómetros del observador. Es decir, cuando vemos el Sol en el horizonte, este se encontraría a unos 64.000 kilómetros de distancia. Y según el terraplanista, esa diferencia entre 54.000 y 64.000 son insuficientes como para que exista un cambio de tamaño en el Sol. Pues, vamos a comprobarlo. Estando a 64.000 kilómetros de distancia, el Sol terraplanista mediría solo 26,51 minutos de arco. Eso significa, que entre el cenit y el horizonte, el tamaño angular del Sol cambiaría en un 15%. Un 15% de diferencia en el tamaño angular, es un cambio de tamaño muy apreciable, y sería fácilmente demostrable si se toma una foto del Sol al mediodía y otra al atardecer o amanecer. Esto es algo que yo ya hice hace 2 años, y dejé comprobado que es totalmente falso. El Sol no cambia de tamaño entre el mediodía y el atardecer ni un 1%. Como muestra tenemos que el disco solar del mediodía cabe perfectamente en el disco solar del atardecer y amanecer, en fotos que yo tomé con la misma cámara al mismo nivel de zoom. Por otra parte, este terraplanista parece no darse cuenta, de que estas distancias se salen completamente de lo que sería lógico para el modelo de la Tierra plana. La Tierra plana mide unos 40.000 kilómetros de diámetro, y si tienes un Sol a 54.000 kilómetros de altura, significa que el Sol está más arriba que el diámetro total del disco plano. Podemos ver eso representado aproximadamente en este dibujo. Teniendo un Sol tan pero tan alto, ¿cuántos grados de altura respecto al horizonte crees que va a bajar ese Sol en la mitad de su recorrido? Hay que ser verdaderamente loco, para pensar que la refracción va a poder hacerte bajar un Sol a 54.000 kilómetros de altura hasta hacer que lo veas en el mismísimo horizonte a 0 grados de elevación. No existe ninguna refracción conocida o medida que tenga un índice de refracción tan brutalmente elevado como para hacer tal cosa. Además se suma otro problema. El Sol no puede estar más cerca de la Tierra que la Luna, puesto que si no, los eclipses solares serían imposibles. Así que en tal caso, y como lo postulan los terraplanistas, la Luna debería también encontrarse a unos 54.000 kilómetros de altura. Pero, como ya saben, una simple fórmula trigonométrica refuta tal postulado. Usemos el ejemplo del paralaje lunar que hice hace 3 meses, y veamos qué paralaje debería tener la Luna para que cuadrara con una altura de 54.000 kilómetros, con una distancia entre observadores de 9.740 kilómetros, la cual dividimos a la mitad, obtenemos que el ángulo debe ser de 5.1 grados para obtener la distancia del terraplanista.
Pero recordad, que en este cálculo el paralaje está dividido a la mitad, respecto del paralaje que ven los observadores. Por lo que el paralaje real, sería el doble que el ángulo del cálculo. Es decir, el paralaje lunar debería ser de unos 10.2 grados, para que la distancia postulada cuadrara con el cálculo geométrico. Para que se hagan una idea, la luna llena el día del eclipse, media 0.56 grados de tamaño angular, poco más de medio grado. Eso significa que cada observador, tendría que ver la luna desplazada el equivalente a 18 lunas llenas respecto a la luna del otro observador, para que el paralaje observable cuadrara con el postulado del terraplanista. Sin embargo, la realidad nos muestra que el paralaje lunar es de tan solo 1.42 grados. Lo cual es equivalente a solo 2 lunas y media, muy lejos de las 18 lunas de paralaje que necesitaría el terraplanista para confirmar su hipótesis. Ya que, con un paralaje de 1.42 grados la distancia a la Luna son 392.000 kilómetros, y por lo tanto esa es la mínima distancia a la que puede estar el Sol terraplanista. Distancia que, si con 50.000 kilómetros ya no cuadra verlo ocultarse en el horizonte, a esa otra distancia jamás va a funcionar. Luego, este terraplanista afirma que el Sol y la Luna se encuentran por fuera del domo, por fuera de la bóveda celeste. Esto es algo muy fácil de refutar, puesto que durante los eclipses podemos ver cómo la luna tapa las estrellas. Es decir, la luna pasa por delante de las estrellas y las oculta. Lo cual deja demostrado que la luna y por consiguiente el sol no pueden estar más arriba que el domo, el cual serían las estrellas, sino que se tienen que encontrar por debajo de ellas. Luego de todo esto, el terraplanista pretende justificar que el sol no cambie de tamaño con el ficticio efecto lupa. Por supuesto, un efecto lupa que tiene la capacidad de ajustar el tamaño angular de la luna y el sol con la precisión exacta para que a medida que se van alejando, la disminución de tamaño sea compensada por un efecto lupa que casualmente tiene el índice de refracción adecuado como para mantener el mismo tamaño aparente del objeto en todo el alejamiento. Lo cual es una casualidad demasiado fantasiosa. Luego el terraplanista afirma que el Sol y la Luna son más grandes en el horizonte que en el cenit. Esto no es más que una ilusión de nuestra mente que sucede al poder comparar la Luna y el Sol con otros objetos de referencia que se encuentren en el horizonte. Veamos lo que pone la Wikipedia al respecto. Existe una creencia popular, que se remite por lo menos hasta Aristóteles en el siglo IV a.C., que sostiene que la luna parece más grande cuando se encuentra cerca del horizonte debido a una magnificación real causada por la atmósfera de la Tierra. Esto no es cierto. Si bien la atmósfera cambia el color percibido de la luna, esta no la magnifica, ni la encoge. Una forma simple de demostrar que el efecto es una ilusión, es sostener un objeto pequeño con el brazo completamente extendido y posicionarlo junto a la luna cercana al horizonte. Cuando la luna se encuentre en un punto más alto en el cielo, se repite la comparación con el objeto pequeño para constatar que no ha existido un cambio en tamaño de la luna. Eso es lo que dice Wikipedia. Pero yo os digo, que otra forma de comprobar que eso es una ilusión, es lo que ya hice hace años, tomas una foto de la luna o el sol cuando salen del horizonte, y luego otra foto cuando están en el cenit, las superpones una sobre otra, y comprobarás que el tamaño aparente lunar y solar son los mismos todo el día, no cambian. Volviendo a lo del efecto lupa y esa mágica mantención del tamaño, hay un problemita con eso. La luna sí cambia su tamaño aparente en el transcurso de su ciclo orbital. Entre el perigeo y el apogeo, la luna cambia de tamaño aparente en un 11%, lo cual es algo comprobable mediante fotografías en diferentes fechas y superponiéndolas para una comparación, tal como en la foto que vemos ahora mismo. ¿Qué pasó ahí, terraplanista? ¿Cómo es ese efecto lupa mágico que puede mantener el tamaño de la luna durante todo el día pero no lo puede mantener en el transcurso de varios meses? El mismo fenómeno sucede con los planetas como Marte, el cual tiene un brutal cambio de tamaño aparente a lo largo de los meses. Porque el efecto lupa no mantiene constante el tamaño angular de Marte. Porque ese efecto es tan selectivo que solo afecta a la Luna y el Sol en el transcurso de 24 horas, y ni siquiera el tamaño de la Luna puede mantener entre perigeo y apogeo. Fácil, porque ese efecto lupa es un artificio inventado por los terraplanistas para parchear un modelo fracasado. Una excusa que solo puede convencer a quienes la dan.
No existe ninguna prueba o comprobación de que la atmósfera tenga las propiedades de una lupa, y ponerse a jugar con lupas en una mesa tampoco lo comprueba. Eso solamente es una falsa analogía. En fin, espero que haya quedado claro los disparates argumentativos que ha dicho este terraplanista sobre estas cuestiones. Saludos y hasta la próxima.